están las palabras con las que está escrito: relevamiento de opinión pública que se hizo sobre el acoso callejero, y para eso, como les dijimos desde el principio, estamos recibiendo a Micaela Cal, magíster en sociología, que es la coordinadora de la usina que la realiza, y Cecilia Cardoso, gerente de asuntos corporativos de L'Oréal Group, que es quien está encargando esto, como quien dice. Bienvenidas a las dos, muy buenos días, y ya queremos empezar a hablar porque el tiempo es corto y traen información que la gente tiene que saber. Muchísimas gracias por recibirnos. Un placer. Buenos días. Lo que estamos efectivamente presentando es este segundo relevamiento que hacemos en conjunto con L'Oréal desde la usina sobre acoso sexual callejero, y lo que presentamos son los principales resultados y los principales datos respecto a la incidencia que tiene el acoso. Es una encuesta que mide la incidencia del acoso, cómo se da, qué edades, en qué lugares. Así que bueno, si les parece, compartimos allí los principales datos. Obviamente esto es parte, debe ser de la empresa L'Oréal, de la parte de la responsabilidad de este... Exacto, hacemos este estudio como parte del programa de lucha contra el acoso sexual en espacios públicos, que es importante entender que eso es el acoso callejero. Bien, para que la gente quede claro por qué se llega a esta encuesta. Exacto. Bien. Allí lo que nosotros indagábamos es, le damos a las personas una definición de lo que es el acoso sexual callejero, que está bueno también aclararlo allí, ¿no? Es todo acto de naturaleza, connotación sexual, que sucede en espacios públicos, principalmente donde relevamos y donde vemos que más incidencia tiene es en calles, veredas, en el transporte público. Y allí lo que veíamos es que el 44% de las personas señala haber sido víctima de acoso, pero evidentemente esto es una cuestión de género, aumenta a 6 de cada 10 mujeres y le sucede, sin embargo, a 1 de cada 3 hombres. Y otro de los datos más relevantes de este estudio es que además tiene como un gran corte por edades, ¿no? Lo que vemos es que el acoso tiene principal incidencia sobre la adolescencia, allí 77%, que es casi decir como 8 de cada 10 mujeres que lo vivieron antes de los 18 años. ¿No? Entonces estamos hablando de cómo forma parte de esta circulación por la ciudad de nuestras adolescentes. Y algo impactante para mí que agregamos en esta edición del estudio es que el 17% declara haberlo sufrido antes de los 12 años. O sea, estamos hablando de infancia. Sí. No quiero preguntar algo que capaz que no se preguntó, pero el acosador, ¿es de su misma edad o es un adulto? Mira, nosotros en este relevamiento en particular no lo preguntamos, pero yo como socióloga puedo sí comparar lo que son algunos resultados de estudios previos. En Uruguay la Facultad de Ciencias Sociales lo ha investigado mucho. En su momento el colectivo Catalejo tuvo su campaña sobre libre de acoso, en esta idea de no me halaga, me molesta. Y cuando se hacen este tipo de relevamientos siempre se ve una unidireccionalidad, decimos, ¿no? Está particularmente dirigido hacia las mujeres jóvenes, y quienes acosan son por lo general personas mayores, mucho más grandes que esas niñas y adolescentes, como le decía Ceci, y son hombres, ¿no? Y ahí sale, en una lluvia de palabras que Usina generó, la palabra el señor, ¿no? Cuando la gente sabe un poquito más sobre las situaciones de acoso que sufrió, y aparece también miedo, asco, violencia. Entonces estamos hablando de un fenómeno que influye directamente en la vida de las mujeres y cómo nos apropiamos de los espacios públicos, ni que hablar del impacto en la economía de esas mujeres y de sus familias, ¿no? El miedo, además. Exacto. Que es algo que... Exacto. Fíjate, Fito, que si yo decido, por ejemplo, no tomar un trabajo por el desplazamiento que me implica a determinada hora, en donde siento que voy a ser agredida, que voy a tener una situación de acoso sexual, eso impacta directamente sobre mi economía y de la familia. Ni que hablar cuando las mujeres tenemos que tomar un taxi por 6 cuadras para volver, no sé, de un boliche o para volver de una cena con amigos. Y eso no le pasa a todos los sectores. En los grupos de mujeres es muy común el avisar cuando llegaste. Exactamente. Avisar que llegaste, eso está absolutamente normalizado por la violencia. Pero además, la violencia verbal también, ¿no? Que está absolutamente naturalizada. Bueno, nosotros medimos exactamente qué forma adquiría el acoso, ¿no? Entonces ahí lo que veíamos es, por lo general son silbidos, hacer algún comentario, miradas lascivas, etcétera. Eso son lo más común, ¿no? Cuando uno intenta como desarmar un poco ese fenómeno. Pero también es interesante ver que, aunque en un porcentaje menor, también las, como decíamos, chiquilinas o adolescentes o mujeres que dicen haber vivido este tema, también hablan de, por ejemplo, persecución, exhibición de genitales, ¿no? Estamos hablando también de algunos fenómenos que adquieren un poco mayor gravedad para ya la integridad física. Y ahí piensen también que además de lo que señalaba Ceci, de que lo que reportan es asco, miedo, inseguridad, es decir, algo que no es deseado, no es buscado, ¿no? También indagamos sobre alternativas que esas mujeres usaban para evitar el acoso.
y eso está bueno para pensar cómo nuestras adolescentes están circulando en la ciudad, como bien lo decía Ceci, es tomarse un taxi, pedir a alguien que me acompañe, evitar determinadas rutas o determinadas zonas porque sé que ahí acontece, ¿no? Entonces también pensar que cotidianamente esas niñas y esas adolescentes usar auriculares, ¿no? Cotidianamente, como no lo vemos en nuestro transporte público, en nuestros ómnibus, en nuestras calles, en nuestras paradas, está aconteciendo. Sí, hay un gran nivel de naturalización de esto, y cuando les preguntábamos, cuando sufriste una situación de acoso, ¿alguien te ayudó? Más del 80% dijo que no, que nadie había intervenido para parar eso. Entonces, tal vez, decíamos en otras instancias, es algo que no vemos, pero sí está pasando todos los días, y hacer la vista a un lado no va a ayudar a cambiar la situación, ¿no? No, y hay sindicatos, por ejemplo, el Zunga, que en su momento hizo una campaña, pero ¿hay como una visión de esta problemática por parte de otros colectivos que no sean de mujeres? Es interesante la pregunta. Está buenísimo que esto empiece a, justamente, la importancia de generar datos es para visibilizarlo, ¿no? Porque muchas veces, como bien decía Ceci, o se naturaliza o decimos, bueno, no, eso no existe, o saben que también este es un tema sobre los debates de si es halagador, si es piropo. Entonces es importante, en realidad, esto no es una cuestión de, a mí me gusta pensar ahí como socióloga tanto de buenos y malos, sino de que como sociedad entendamos qué pautas están rigiendo el cómo nos vinculamos. En este caso, en el espacio público, ¿no? En lo urbano, en las calles, pero en realidad lo que necesitamos como sociedad todos es replantearnos el cómo fuimos estos socializados, como varones y como mujeres, todos, y saber que en realidad todos perdemos con este tipo de vinculación. Y también generar estos espacios de repensarse y de reflexionar y espacios de confianza. Nosotros en los talleres muchas veces surgen situaciones donde dice, pero entonces esto que a mí me pasaba era acoso, o esto que yo hice como un chiste, yo acosé a esta persona. Y bueno, poner el tema en agenda y hablarlo es lo que puede ir permitiendo que por lo menos se den espacios de educación en donde al menos podamos reconocer que esto es violencia, que no haya necesidad de ir a leer la ley para entender o no si es violento. No tenemos tiempo para seguir conversando, porque me gustaría también ser abogado del diablo y plantear algunas cosas como plantean algunos hombres a veces. Qué difícil de explicarle la diferencia entre un piropo y un acoso, entre un silbido y una intencionalidad distinta. Pero bueno, se nos fue el tiempo. Qué lástima, pero porque qué ganas de seguir hablando. Sí, muchas. Pero sigamos hablando, siempre hay instancias además, de hacerlo. en la página tienen un cosito Sí, yo solo quiero decir que lleva 10 minutos. Que está bueno. Sí, y solo decir que para que se puedan anotar las formaciones que da la organización El Paso, tienen que escribir alpasoformacion@gmail.com y es 100% gratuito, financiado por L'Oreal. Solo eso. Bien, pero en la página de L'Oreal también tienen un cosito que te ayuda. Sí, también. Para los diablos que tienen abogado, siempre hay una forma de mirarse y ver qué cosita tuya puede estar significando una cosa como dijiste vos. Así que... Exacto. Gracias, Tania. Gracias, chiquilinas. Gracias por recibirnos.